Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Para iniciar nuestra intervención, nosotros somos el grupo que defiende la teoría respecto del derecho natural. Consideramos importante el derecho natural por ser una corriente jurídica iniciada hace más de 25 siglos y que defiende en esencia lo que nos dice el derecho natural, la naturaleza del hombre, las leyes y principios anteriores a cualquier norma jurídica escrita, porque yace en su esencia en la naturaleza del hombre, en aquellos aspectos que regulan su conducta sin necesidad de un órgano gubernamental que regule los actos que estos realizan. Por ello, esta corriente está también relacionada con otras como son los derechos humanos, el derecho natural, como ya lo mencionábamos, las leyes divinas, las mismas que no necesitan establecerse en un órgano jurídico. Hablando del derecho natural, decimos que no solamente es aquel que nace en la esencia del hombre, está regulado por todas aquellas características que permiten la convivencia pacífica. Dentro de ellos encontrábamos al derecho natural ideal y también al derecho existencial, una doctrina existencial, que nos habla que el ser humano está guiado no solamente por su comportamiento, guiado a un orden de autoexistencia, sino también a la razón y a principios éticos y morales que permiten su vigencia. Podemos encontrar en el Ecuador que en nuestra Constitución del año 2008 y en otras constituciones de las del 98 se reconocen justicias que no solamente son aquellas que se establecen en un cuerpo, en un cuerpo escrito, en una norma, como son las de los pueblos indígenas, los mismos que se guían por sus costumbres, las cuales les han permitido convivir y les permiten también su desarrollo por principios como no mentir, no robar, no ser ocioso. Todos ellos, sin necesidad de establecerse en un órgano jurídico, en una norma escrita, les han permitido su vigencia y su organización de su sociedad. Es indispensable conocer y tener presente que anterior a cualquier norma escrita existe el derecho natural y por ello su vigencia es indispensable en la sociedad. Los derechos humanos consagran principios y normas que son importantes para que los seres humanos existan y sin necesidad de que se establezca en un cuerpo jurídico, la vigencia como derechos a la libertad, derecho a la vida, tienen que ser respetados por todos y cada una de las personas. En un libro que nos habla sobre Hans Kelsen, en Introducción a la Filosofía del Derecho, yo encontré que nos decía que el dominio de sí mismo es fundamental, es decir, el dominio de la razón sobre las pasiones, el cual conduce al equilibrio interno y a través de ello a la armonía. Solo aquel que ha conseguido el dominio sobre sí, sobre sus pasiones, es un hombre libre, mientras que aquel que no acierta a dominarse es un esclavo de sus instintos, pero no es un hombre libre. Con esto me refiero que por más ley que exista, los seres humanos tenemos nuestra naturaleza y de ello se guían nuestras acciones. Bien, gracias. Buenas tardes, compañeros, doctora. Siguiendo con nuestra posición de defender el derecho natural, consideramos primeramente que debemos decir que existen tres etapas muy claves dentro del derecho natural que en sí podría embarcar lo que esto es. En el ámbito teológico nos dice que el derecho natural se lo considera que se lo da a través desde la creación de Dios hacia el hombre. Nos dice que los derechos son apegados, o sea, es innato al hombre. Después podemos encontrar que existe también un racionalismo en el cual dice que la naturaleza de sí mismo del hombre es lo que hace que estos derechos estén hacia él. Y finalmente podemos ver que en tiempos modernos podemos ver que más a estas dos teorías se apega lo que dice que la sociedad está inmersa en lo que son los derechos naturales. Pero más que todo pensamos que en un pensamiento que dice Aristóteles, que dice que sería algo muy ilógico que el derecho positivo en sí, los derechos se quieran mezclar con la moral, porque sería algo absurdo mezclar derecho con moral, porque si haríamos una mezcla de estas dos, no tendríamos en sí la justicia que busca una sociedad. Entonces, básicamente nosotros defendemos este derecho natural por el simple hecho de que se debe respetar varios derechos que son inherentes al hombre, como son la vida, derecho a tener libertad de expresión, derecho a su religión. Entonces, simplemente decir que al existir controversia en estas dos, nosotros
puedan estar o sea, en diferentes caminos, no estar en un solo camino. Todavía le quedaba como un minuto y medio. Si es que ya, si no, no hay problema. O sea, también tengo un caso, pero podría decirlo después. Buenas tardes, doctora. Buenas compañeras. Igual al hacer referencia al naturalismo o derecho natural, como se lo conoce comúnmente, podemos hacer referencia a que este abarca el conjunto universal de principios. Principios que son inmutables, lo que los diferencia de la ley, del positivismo, puesto que el naturalismo no va a cambiar, sus principios no van a cambiar, mientras que las leyes están en constante reforma, siempre se va a adecuar de acuerdo a las condiciones en las cuales se presenta la sociedad y van a ser aplicables a los distintos casos. También podemos considerar que el derecho es un conjunto de normas dictadas por los hombres, pero que éstas deben tener concordancia con los principios, es decir, con el naturalismo. Podemos también manifestar que el naturalismo son el conjunto de creencias que poseen las personas para el bien común, y lo que le diferencia del positivismo, que no siempre la ley va a ser justa para determinado caso, siempre se tiene que adecuar de acuerdo a las condiciones y los casos que se presenten. ¿Quién siguió? Buenas tardes, compañeras. Doctora, para iniciar con mi exposición, primero podemos decir que el hombre viene desde hace mucho tiempo antes, y para nosotros suplantar las ideas que ellos tenían de relaciones de fuerza por convivencia, primero están regidas por la moral, por los valores que ellos tenían en aquel entonces. El naturalismo, como sabemos, es el conjunto que está formado por principios éticos. ¿De dónde nacen estos principios éticos? Es de donde está el hombre, de donde se está desarrollando. Esto quiere decir una sociedad. Si nosotros estamos en una sociedad que está llena de muchos valores, puede también que existan varias rivalidades, pero esto nos hace pensar diferente a los demás, y a la vez inspirarle a un legislador para que éste formule reglas hacia el derecho positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el naturalismo es la base para que un legislador pueda inspirarse y a la vez pueda crear las reglas dentro de un derecho positivo. Un ejemplo de esto es la constitución de casi todos los países. ¿Por qué nombro las constituciones? Porque en base a esos principios que nosotros tenemos, ahí se crean los reglamentos, se crean las leyes, pero en base aquí a las necesidades que tiene cada una de las personas. Las necesidades vienen a darse porque es la naturaleza misma del hombre, y el naturalismo viene a darse también porque la naturaleza del hombre pide que tienen que ser regulados los actos de él por medio de principios, pero estos principios para que estén normalmente regulados tienen que estar escritos. Esto es el derecho positivo. En cambio, como les decía, que el naturalismo nos habla sobre la vitamina ratio. ¿Qué quiere decir esto? Que el naturalismo es el principal contribuyente, el que ayuda y el que complementa al positivismo. Contribuye porque al tener principios, valores y principios éticos, nosotros podemos crear normas y reglas del derecho positivo. Y en cambio, ¿cómo le relaciono el derecho positivo con el naturalismo? Porque dentro del naturalismo, al tener nosotros principios, el positivismo nos hace referencia más a los casos prácticos, casos políticos, cómo aplicar el derecho, cómo aplicar las normas en base a las acciones, actos que hagan cumplir las personas. Como les estaba diciendo, el naturalismo es el fundamento o sostén del derecho positivo. Hans Kelsen, en su libro de ¿Qué es justicia?, nos habla también sobre los principios, y para que exista justicia debe primero, antes de esto, para que exista justicia debe haber un derecho positivo, pero para que exista este derecho positivo debe haber una base. ¿Cuál es esa base? El naturalismo. Lo que les hablaba es de las normas, de los principios éticos y de ¿Les puedo decir acerca del naturalismo?
el naturalismo con el derecho, o sea, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, y la ley como todo lo que está escrito en el Código Penal, no matar y todo eso, o sea, es la parte que dice la ley, es la parte que dice tú debes cumplir con esta parte del derecho natural, o sea, es como que algo como que hace que cumpla el procedimiento de la esencia en sí. Tengo aquí apuntes que me parecen importantes, que es por ejemplo que el derecho natural, a diferencia del derecho positivo, o sea, es algo supremo a nosotros, no es algo creado por la voluntad del hombre, es algo con lo que inherentemente ya nacimos, a diferencia del derecho positivo que fue creado por nosotros desde que nos asociamos, creamos instituciones como el Estado, la familia, la iglesia y todo eso fue creado por nosotros, pero en cambio el derecho natural fue innato y ya es como que hay según las corrientes filosóficas del naturalismo, para Sócrates sí que es más por la razón o atribuyen al cosmos, o sea que el cosmos es lo que como que nos dotó de una razón con la que ya nacimos y podemos como que identificar cuáles son los valores éticos generales que son universales y trascienden a través del tiempo, cosa que no pasa con el derecho positivo, porque por ejemplo lo que aquí puede ser moral, en otro lado no es moral, eso solo es ley escrita basada en las costumbres, más no es algo universal como el derecho natural en sí. Lo que está bueno, para Sócrates y los sofistas es algo, el derecho natural proviene de de una razón con la que ya nacimos. En cambio, para la teología, como Santo Tomás y todos ellos, atribuyen a Dios todo esto. Pero ellos, en vez de decirle derecho natural, le dicen que hay una ley eterna. O sea, dicen que hay una ley positiva y una ley eterna. Esta ley eterna tiene tres características que voy a leerlas textualmente, que dice que es común a todas las criaturas, es decir, no hay una ley eterna para el mundo, para los planetas, para la realidad microscópica, rige esta única ley. O sea, como les dije, esta ley es como que la razón con la que todos nacimos. La segunda es indeleble, o sea, no se puede prescindir de ella. Y la tercera es inmutable, o sea, que no cambia. Porque como sabemos, o sea, el derecho a la vida, la supervivencia, la reproducción, son cosas que no van a cambiar en el tiempo. Es imposible que dos seres racionales tengan nociones contrapuestas respecto a las normas naturales de conducta. Este es otro punto. Haciendo referencia al tema que nos toca a nosotros debatir sobre el positivismo, quisiera empezar hablando sobre lo que es mi percepción y sobre la concepción que yo tengo sobre el derecho positivo. Esto no abarca únicamente a que la norma está escrita y se hace lo que se tiene que hacer según lo que se escribe en un código o lo que diga la Constitución. No, no es así, porque también en relación a lo que ustedes hablaron, compañeros, es cierto que el derecho natural o el naturalismo es la base esencial para que puedan surgir las normas, para que se puedan dar las leyes, pero yo les hago una pregunta. Sí, déjame poner un punto de orden. No es el momento ni de preguntas ni de No, réplicas. solo planteo Solo argumentos iniciales. Sí, por favor. si es que se fomentaba el derecho natural y si se vivía a través de ¿de dónde surgió la necesidad de plasmar las ideas o de plasmar los principios en un cuerpo legal? Tal vez era necesario tener de manera escrita o de manera textual alguna forma de reglamento o una forma de regirse para poder convivir o para poder llegar a lo que, como si bien dijeron ustedes,
eso solo está... Es su argumento, pero sí, ya le dije que no es el momento de las réplicas aún, son sus O sea, yo estoy argumentos hablando sobre iniciales. lo que yo leí. Claro, pero varias veces ha mencionado que les quiere preguntar y que está en desacuerdo. No, Con pero los yo mencioné argumentos varias de- veces, fue solo una vez. Y ahorita que dice que está en desacuerdo con algún argumento de los compañeros. Bueno, bueno, Yo hablaba lo sobre mismo lo se que puede se plantear a preguntaba. manera de argumento, no hay problema. Por favor, todavía tienen 30 segundos. Bueno, para terminar con mi argumento, quisiera decir también que el Si decía, perdón, le ayudo a retomar su idea. O sea, usted estaba diciendo que sobre los principios inmutables, pues el positivismo señala otra cosa, ¿no es cierto? Sí, pero ya No, sí. Para finalizar mi argumento, quería explicar también que el positivismo surge a manera de una necesidad de que una sociedad sea regulada, sea controlada y exista cierto tipo de control que se puede dar a cierto tipo de personas elegidas por la misma sociedad para que exista la armonía y la finalidad de lo que busca el Estado. Para continuar con la exposición sobre lo que es el positivismo, buenas tardes doctora, compañeros. Como primera instancia quiero manifestar que no me encuentro en contra del naturalismo, sin embargo sí considero que el positivismo es una escuela o una doctrina, podría decirse, que es mejor aplicable dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque sí es verdad que los valores y los principios son los que nos han regido muchas de las veces dentro de una sociedad y dentro de nuestro comportamiento y nuestra actitud ante ciertas actividades que uno realiza. Lamentablemente el desarrollo de la sociedad como se ha ido dando desde la antigüedad ha hecho que surja un derecho escrito para que nos reglamente y nos tenga, podría decirse de una forma, podría decirse que el derecho escrito es necesario para que nosotros podamos vivir en armonía. ¿Por qué? Porque los principios normalmente que a uno nos suelen regir, como es la moral, muchas de las veces mi moral no es la misma que la de las otras personas. Entonces, como algunos manifestaban, o como dentro de la doctrina que yo leía, se nos decía que el naturalismo se basa en la razón humana, en los principios, en los valores, en la ética, en la moral. Muchas de las veces el no mentir, no robar o no robar no es para mí es una cosa y para otros es otra cosa. Pues para mí, cuando ya me roban, tal vez están violando mi derecho y es necesario que ese derecho sea restaurado, sea garantizado y por ende necesito que otra persona lo haga. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante una ley escrita. Por eso se manifestaba también, como mi compañero lo decía, que dentro de las relaciones sociales surgió en una época tantos problemas, tantos conflictos que se vio la necesidad de que esto se regularice mediante una ley escrita y de esta forma poner más control dentro de una sociedad. Es de este modo que por eso dice Kelsen. O sea, sí es verdad que el derecho natural es la base que guía el derecho positivo, porque en base a este también se han creado las normas, en base a este se encuentra dentro de nuestra Constitución varios derechos garantizados y en otros códigos o cuerpos legales. Pero por ello, o por esto más bien dicho, se dio, por ejemplo, se podría decir lo que nos habla el filósofo Rousseau en su contrato social, donde se dice que se llegó a un acuerdo de voluntades, un acuerdo de todas las voluntades de las personas, que se vio la necesidad de que sus principios, sus valores, su derecho se encuentre escrito por la violación o el exceso de violaciones que se veían ante estos. Porque normalmente los valores o dentro de una sociedad sí se cambia el modo de vida, sí es cambiante, por eso no estoy muy de acuerdo con que sea el derecho natural inmutable, puesto que los valores y todo lo que se refiere a los principios morales cambian de acuerdo a la época, de acuerdo a la situación, de acuerdo al tiempo y espacio en que uno vive. Entonces, las leyes escritas permiten regular esto de acuerdo a sus cambios. El mismo legislador, que es el que crea la norma, al ver los cambios dentro de una sociedad, puede modificarlos para mejor y de esta forma regular de una forma distinta el derecho que poco a poco tal vez ya va quedando atrás de acuerdo a los fenómenos sociales que estos se van dando dentro de una sociedad. Para finalizar con mi argumento debo mencionar, como dice Guillermo Cabanelas dentro del diccionario de que algo que ya mencioné, que el derecho natural se diferencia del derecho positivo, pues el derecho natural
se dice que es inmutable, más no es así, pues suele decirse que es universal, pero normalmente es cambiante y el derecho es el que regula y el que realmente lo pone como universal. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a defender la teoría del derecho positivo. Bueno, es muy importante, como ya manifestaron mis compañeros anteriormente, que el derecho natural no es menos importante que el derecho positivo, puesto que el derecho positivo está íntimamente ligado con el derecho natural, puesto que el derecho positivo se encuentra reglamentado para regular nuestro comportamiento, para un buen vivir, puesto que conocemos en tiempos remotos y como ya hemos estudiado en algunas materias, que si bien en tiempos remotos se vivía en base al derecho natural, porque no existía todavía un derecho positivo, se vivía en un completo desorden, y si bien el derecho natural manifiesta que se tiene que dar a cada quien lo que le corresponde, pero el derecho positivo es el que manifiesta que es lo que le corresponde a cada quien, puesto que el derecho natural no establece normas para arreglar nuestro comportamiento, y es muy importante que nosotros estemos regulados por normas, puesto que las normas se adecúan a través del tiempo, de la forma de vida del hombre. Entonces no podríamos decir que el derecho natural tiene que ser inmutable, como ya dijeron anteriormente, porque nosotros tenemos que adecuarnos de acuerdo a nuestro tiempo, a normas que sean acordes a nuestra situación. Okay, sí, le pido que no se refiera a lo que dijeron anteriormente aún. Sí, por favor. Kelsey también nos dice que el derecho natural se deduce a la naturaleza humana como debería ser, y más no como es la naturaleza ideal del hombre. También Platón nos dice que el derecho... Sí, culmine, por favor. ¿Ya terminé? Platón también nos habla de que el derecho natural es una mentira útil, que transforma la verdad al pretender ser apta para determinar la manera objetiva de lo que es justo, sin embargo puede garantizar la obediencia del derecho. Bueno, como ya manifesté, también es importante en el derecho positivismo determinar la frase que es mi derecho termina cuando empiece el de otra persona. Buenas tardes, compañeros. A lo largo de la historia filosófica del derecho siempre ha habido este enfrentamiento tanto entre las corrientes naturalistas como los positivistas. Yo les voy a hablar acerca del dispositivismo, el cual el positivismo está definido como el conjunto de normas escritas, las cuales están plasmadas en un contexto, las cuales buscan normar las acciones de las personas de una sociedad de acuerdo a la realidad social que están viviendo este conjunto de personas. Ya,
cuanto a lo que ha señalado el equipo que defiende la corriente positivista, se dijo por un lado que es cierto que el derecho natural puede ser de alguna manera la base del derecho positivo. Pero si esto es tan así, se plantea una pregunta: ¿por qué la necesidad de crear leyes? ¿Por qué se hizo necesario crear leyes? Se mencionó también que si bien se habla mucho, se relaciona mucho los derechos humanos con el derecho natural, pues estos están escritos. Y esto se debió a una necesidad de mayor control y de mejor aplicación y mejor vigencia de los derechos humanos en este caso. Se dijo varias veces que la sociedad cambia, que las personas cambian y por tanto es necesario regular con mayor armonía estas conductas cambiantes. Por tanto, no sería aplicable el argumento de que el derecho natural tiene principios inmutables. Se señaló que la moral es subjetiva y que pues lo que para uno es bueno o malo, para otro no tanto, o puede ser totalmente diferente, y que por lo tanto pues no basta con tener derechos, sino que es necesario o se hace necesaria la existencia de mecanismos para ser vigentes y para restaurar estos derechos. Se mencionó también varias veces que esto es para un mayor control de la sociedad. Otra vez se dijo que la vida, el modo de vida cambia, que cambia el contexto, que cambia la época, y otra vez que no están separados el naturalismo del positivismo. Y se señaló que fue necesario crear el derecho positivo porque en la época del derecho natural hubo caos y hubo desorden. Además de ello, se señaló que el derecho natural es más bien una idea de cómo debería ser el derecho, que más bien una realidad de cómo es el derecho. Finalmente se estableció, por otro lado, que si bien existe una relación entre derecho positivo y natural, esta no tendría gran peso ni validez en el derecho como tal. Se dijo que este debe hacerse en función de las mayorías, el derecho positivo me refiero, no depende de una sola persona, y que permite que el derecho sea mucho más organizado y específico. Y viene la etapa de lo que son las réplicas y las contrarréplicas a los argumentos de los compañeros. Esta es una etapa en la que sí se puede decir que no se está de acuerdo con el argumento de tal o cual compañero y por qué razones. ¿Cómo va a llevarse a esta etapa? Bien, vamos a comenzar ahora, ya que comenzó el grupo del naturalismo, ahora tienen que comenzar con las réplicas el equipo del positivismo. Pueden dirigirlo siempre que sea con respeto a la persona o simplemente al argumento que no estén de acuerdo, y es libre, ¿no? Ustedes levantan la mano y yo voy a darles la palabra, tratando de que todos participen y todos hablen, ¿cierto? Con esta etapa del debate quisiera hablar y enfocarme esencialmente en lo que se hablaba sobre que los indígenas están regidos por su costumbre y que esto se encuentra escrito en la Constitución de nuestro país. Pero lo que yo voy es, si es que este tipo de justicia indígena que tiene cada, o sea, ¿cómo se puede decir? Cada persona o cada cultura, si es que esto se sale de control, si es que esto empieza a afectar la integridad física de una persona, si esto empieza a atacar en sí, eventualmente todo lo que tenga que ver con el respeto a una persona, ¿qué se aplica? La ley. La ley te protege de que nadie te puede realizar algún tipo de lesión, o de que alguien se pueda aprovechar de tu situación como persona físicamente. Sí, yo pienso que como somos un país pluricultural y por ejemplo, en este caso yo veo una segmentación, por ejemplo, en este caso indígenas que por ejemplo son pobres, en este caso y no tienen acceso a la justicia, en este caso, por ejemplo, le cogen a una persona y ya en base a las costumbres ellos saben que está mal y le dan justicia, entonces eso es como
que contesta y luego manda su nuevo tema para que no se pierdan los temas. O sea, A ver, ¿es así? no, o sea, va a contestar a lo que estamos hablando y inicia otro tema. Ajá, correcto. Por eso voy a hablar. Pero es que ya me está hablando de los derechos humanos. Por eso, Sí, es que la la relación a pero, lo que Diego dijo. No puede Ah, cambiar. ya, correcto. no, no, Sí puede, pero primero concluir como que en respuesta a lo que dijo. Entonces yo puedo replicar lo que ella dice. Sí, claro. Ya. Ya. Nos hablan acerca de los derechos humanos y nos dicen que en el caso de los indígenas, que sí hay justicia indígena que está basada en sus costumbres y yéndonos al derecho natural. Entonces, si esta persona hizo algo mal, le justicia. Entonces, ¿dónde quedan los derechos humanos a los que ustedes hicieron referencia? Entonces, es por esto que se necesita un derecho escrito en el cual estén las normas escritas, las cuales están vigentes y que tiene una sanción y no va a atentar a la integridad física o la integridad de esa persona. Entonces, es por esto que yo considero que el derecho positivo es un derecho el cual busca la seguridad de las personas y es un derecho que está complementado con varias ramas y no solo es tan abierto como es el derecho natural. ¿No? Nada más. Bueno, en el Ecuador, y no solo en el Ecuador, sino en muchos países de Latinoamérica y del mundo, se respetan las costumbres y tradiciones en sí, las leyes que han adoptado los pueblos y nacionalidades indígenas. En el Ecuador hay muchos. Bueno, lo que tú planteas no necesariamente tiene que ser así, puesto que los pueblos indígenas, lo que ellos hacen en el momento de que se ha cometido como la violación a un derecho de otra persona, es un método de purificación, no una intención de maltrato o agresión hacia la otra persona. Es algo a lo que el pueblo se ha sustentado, como igual Rousseau manifiesta en el contrato social. El pueblo indígena se ha sujetado a ciertas costumbres y parámetros que ellos realizan, porque no se realiza de esta forma en la justicia ordinaria, que una persona la meten 10 años a la cárcel porque ha cometido una infracción, porque ha violado un derecho, y ¿qué hace en la cárcel? No hace nada. En efecto, en los pueblos indígenas lo que se procura es que la persona se sane, que aprenda de una lección y que de esta forma evite cometer de cualquier otra clase de vulneración al derecho de la otra persona. Cris, ya, tú nos manifestabas entre varias cosas que... es que ya. Tú nos decías que necesariamente deben de existir las leyes. Ahorita sí yo puedo cambiar de tema. Sí. Tú nos decías que necesariamente deben de existir leyes en las cuales se manifiestan los cambios que suceden en una sociedad. Yo creo que no es así, ya que una sociedad puede cambiar y adaptarse un medio sin la necesidad de una ley escrita, ya que las costumbres pueden ir mejorando y pueden irse adecuando a las necesidades que tiene el hombre. Respondiendo a lo que tú me dices, yo no dije exactamente eso. Yo dije que las conductas de las personas hacen que se vayan creando nuevas leyes, las cuales puedan regular las mismas que se han creado. Es por esto que para mí es necesario que las leyes se vayan cambiando de acuerdo, se crean nuevas conductas sociales y es por eso que necesita una ley que rija las mismas para que no exista un desorden en la sociedad y las mismas puedan ser sancionadas en caso de que infrinjan la ley. No dice nada. Ya. A ver, pero el debate y los demás no van a tener calificación. Yo no me acuerdo quién dijo esto, pero no anoté los nombres, pero tengo que No importa, no importa. la mínima que dijo, alguien habló sobre que de dónde nacen esas ideas, esos principios para que la ley esté escrita. Entonces, como les dije, principalmente nace primero de los principios éticos de las personas. Entonces, como decía Hans Kelsen, para que esté escrito, esto primero debe tener una base, un sustento. ¿Cuál es esta base? Los principios de las personas. Esto ha llegado a que se cree una norma escrita. Pero yo pienso que dentro del justnaturalismo alguien me dijo que el justnaturalismo no establece normas. Entonces, tenemos que tener en cuenta primero que es una norma y que son reglas. Porque dijeron que el justnaturalismo no establece normas para poder crear reglas.
pero tenemos que saber que primero una norma es un documento establecido por un consenso y aprobado por un organismo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me voy con esto? Que si nosotros tenemos un sustento, una base, en este caso, el principio, ¿cómo vamos a crear el derecho? En este caso sería porque las necesidades de las personas van cambiando. Yo pienso que las personas no cambian, sino son las necesidades las que cambian. Las necesidades de las personas, por eso se crean leyes, reglamentos, y acorde a las necesidades, no a lo que cambian las personas, sino las necesidades de las personas cambian, no lo que las personas, por ejemplo, puede ser el carácter, yo qué sé. Bueno, yo lo que tú te refieres a lo que decía Hans Kelsen, sí es verdad que para que exista la norma escrita o el positivismo debe haberse dado primero el naturalismo, es decir, la norma escrita se encuentra basada también en lo que son los principios morales, la ética y los valores, pero también de acuerdo a cómo fueron cambiando las necesidades que tú mismo manifiestas, se vio en la necesidad de la creación de la norma escrita en sí. ¿Por qué? Porque se empezó a ver muchos conflictos y mucho caos dentro de una sociedad, y por eso se creó el positivismo como tal, es decir, el conjunto de normas escritas en un cuerpo legal para que regulen a la sociedad dentro de todos sus ámbitos, dentro de una sociedad, sus actitudes, sus comportamientos, no solo como personas internas, sino con otras personas. Entonces, en lo que tú nos refieres, en lo que tú haces referencia de que, no sé si te capté bien la idea, pero tú manifestaste el naturalismo, la base del positivismo. Sí, sí es la base, sí se podría decir que es la base, pero el positivismo lo mejora en un sentido de que trata de controlar de mejor manera la sociedad como tal, de acuerdo a las necesidades y al cambio que ésta va sufriendo día con día. Manuel, yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que han expresado mis compañeros, porque ustedes están defendiendo lo que es el biospositivismo, y yo escuché que una de ustedes, por ejemplo, simplemente defendía lo que decía. En el biospositivismo, lo que es justo, por ejemplo, alguien le roba y tiene derecho a denunciar, o cosas que solo van a pegar lo que es justo. Pero yo les pregunto, o sea, también hay cosas que son injustas. Ustedes solo o sea, yo he visto que la mayoría de ustedes solo se basan en lo que es justo, pero las cosas que son injustas, ¿en dónde quedan? Yo tampoco no digo que las normas, o sea, las leyes que están escritas, o sea, no deben desaparecer, pero yo digo una cosa, o sea, ¿cómo puede una persona, yo que sé, un juez, dictaminar algo si no está basado en un principio, en una moral? También otra de las cosas que ustedes decían que las sociedades avanzan, las leyes cambian, pero yo creo que con el pasar de los días, estoy de acuerdo que las leyes van cambiando, pero ustedes piensan que con el pasar de los días los principios, valores de cada ser humano va a cambiar, es decir, que de aquí, yo que sé, unos 20, 30 años una persona va a perder todos los principios que ha adquirido, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso que ustedes manifestaron, que con el pasar del tiempo van a cambiar tanto los principios como las normas, y de igual manera quería decir que una pregunta para cualquiera de ustedes. ¿Ustedes consideran que una sociedad puede avanzar o crecer sin principios éticos y morales? Bueno, yo considero que, bueno, sí es muy importante lo que manifestó mi compañero, pero si bien las normas se adecúan de acuerdo al comportamiento, a lo que necesita, necesita la sociedad en su determinado tiempo. Es por esta razón que se van creando las reglas, los principios de acuerdo al tiempo. También nos hablaban ellos de la ética, de la moral, que no
van cambiando constantemente de acuerdo a lo que necesitan las personas, de acuerdo a los problemas, a la situación que se va dando. Es por esta razón. Bueno, yo no pienso que las leyes se creen en base al comportamiento, porque, mira, por ejemplo, una sociedad si es, por ejemplo, antes, cómo nos gobernaban, ¿no es cierto? Tienes presidentes de otros países que venían y nos gobernaban y a cada rato cambiar, pero en este caso no nos sustentábamos bien, o sea, con una base, con una constitución cambiábamos a cada rato. ¿Y por qué era esto? Porque la sociedad desde un principio no ha estado basada como yo le digo, los principios, los ideales de crecer como nación. Entonces ahora, no es que las leyes se crean en base al comportamiento, sino que el comportamiento de las personas se debe a base de las leyes. ¿Qué me quiero referir con esto? Que por ejemplo, si yo pongo una ley, por ejemplo, que prohíbe algo, que les da oportunidad de hacer algo, entonces las personas van a decir, no, yo me voy a portar bien porque según esto me van a multar, me van a hacer esto, me va a pasar esto, entonces yo me tengo que portar bien. O sea, según lo que el legislador y los principios le den para crear esas leyes. Tú manifiestas que el comportamiento tiene que darse en base de las leyes. Si es que mi comportamiento no se adecua o sea, si es que mi costumbre de persona, como yo me crié, como a mí me crió mi sociedad, no va acorde de las leyes, tiene que actuar mi comportamiento en base de las leyes como tal. No lo creo. Tiene que ver con este grupo. Yo quería hacer referencia a lo que acaba de decir Talía, que al hacer referencia al bionaturalismo, en el cual aquí las personas poseen principios y que estos no necesariamente son inmutables y que supuestamente va cambiando conforme son creadas a través del tiempo, sí, son principios creados a través del tiempo, lo cual estoy no, iba a decir lo cual estoy en contra, puesto que estos principios son inherentes de la persona y es ahí donde entra la inmutabilidad, puesto que nunca van a desaparecer. Lo que sí puede hacer es transformarse, es ir cambiando de acuerdo a la época, pero no es que nació en, qué sé yo, en el siglo XXI estos principios, dejó de existir en el siglo XX. No, solamente se van cambiando, modificando. También sobre algo manifestó que estos principios no son universales. Y como ya creo que van de la par con la inmutabilidad, puesto que como todos estos principios son innatos, todas las personas poseen y por ende es universal. Bueno, si ven, yo quería decir que las leyes van cambiando de acuerdo al tiempo. Eso es lo que quería decir. ¿Tienes acá? No me toca contestar a mí, Ya contestó. pero eso lo quería. Algo que quisiera plantear Talía para luego dejarle hablar. Bueno, de lo que decía mi compañero Diego, bueno, yo creo que nuestro comportamiento se tiene que adecuar a la ley, más no a la ley, nuestro comportamiento, porque la ley, si bien es general, si tú dijiste que ajá, y la ley es general, entonces si la ley se tiene que adecuar al comportamiento de una persona, entonces deberían haber varias leyes, porque nuestros comportamientos no son iguales, entonces nosotros tendríamos que adecuarnos a la ley. Bien, a ver chicos. Bueno, para contestar varias de las cuestiones que se han puesto en este debate, quiero decir primero que nada, acoplando un poco el criterio que manifestó Verónica, principio proviene del principio, en el comienzo, y de ahí se basan muchas de las normas que ustedes han manifestado en el derecho positivo. Sin embargo, estos principios no son cambiantes porque pertenecen a la naturaleza misma del ser humano. Como por ejemplo, varios de ellos están consagrados en declaraciones, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Aún así, yo no me refería principalmente a hablar de derecho natural, a referirse a la moral, pero sí a una ética que es mucho más general que la moral, que es individual y que es propia de cada ser humano. Y para vivir en un derecho natural no necesariamente necesitamos acoplar o aceptar el comportamiento que tiene cada persona, ya que la naturaleza del arte de la razón y de la supervivencia es más amplio y no necesariamente se debe de aceptar un comportamiento inadecuado por el hecho de que exista un organismo que no lo
por el hecho de que no existe un organismo que lo regule. Por ello han podido existir varias comunidades sin necesidad de una legislación, como son los pueblos indígenas, que ya les manifestaba. Y no solo ellos, sino que se vivió durante mucho tiempo en la antigüedad sin leyes escritas. Algo más quería decirles. Ya. También quería hacer una pregunta. Lore, en el principio de su intervención, nos manifestaba que el derecho positivo no únicamente es lo escrito. Y yo pregunto, ¿qué más es? De acuerdo. Dale. Verás. Primero, haciendo referencia a lo que acabas de hablar, nos hablaba sobre que los principios están en el derecho a la vida, en el derecho a la libertad, que se encuentran escritos en convenios. Te dije que son declaraciones. Dijiste convenios, son declaraciones, es una declaración porque está escrito. Entonces, y respondiendo a tu pregunta, yo me refería a que, la base o la esencia en sí de la ley no es únicamente a que, yo escribo lo que pienso y ya ustedes no hacen esto y tienen que regirse lo que yo digo. No, porque también está el principio de por medio. Nadie dice que el principio va a cambiar, nadie dice que el principio se va a perder. Solo estamos diciendo que en base a lo que la sociedad crece, la tecnología avanza, el comportamiento también puede cambiar, pero no estamos diciendo que los principios van a desaparecer. Únicamente que la ley se adecua a lo que la sociedad está viviendo en ese momento. A eso me refería. También considero que no necesariamente porque exista una ley que diga alguna cosa, esto quiere decir que todo el mundo la va a cumplir. No necesariamente. Porque cuando una ley no se adecua a una comunidad o a una sociedad o a las creencias o a las costumbres o a los hábitos de una sociedad, simplemente es inaplicable. Entonces ahí entra el derecho natural, que es realmente importante para los seres humanos porque valora ¿qué? La naturaleza del ser humano, el arte de la autosupervivencia, de vivir, de convivir en armonía y en justicia, que muchas veces no sucede en el derecho positivo, ya que el juez aplica y muchas veces lo que dictamina no es justo, aun cuando nuestro estado ha evolucionado y se habla de un derecho un estado constitucional y garantista de derechos y justicia. ¿Algo más que decir? ¿Cómo qué? Tú hablas sobre que esto se trata de la naturaleza del hombre y de lo que hablaba uno de tus compañeros, hablaba de que la naturaleza del hombre pide regulación de sus actos por sus principios, pero, hablamos no únicamente de la forma coercitiva en la que trata de actuar la ley, sino en la forma de tratar de, recordar a las personas de que si es que tú haces esto, tu sanción es tal, si es que tú no actúas de tal manera, tal vez tengas tanto tiempo de prisión y tanto dinero de multa. No, lo que trata en sí la ley, igual lo que trata el derecho natural es regular, controlar la sociedad. Ambos. No solo el positivo ni el natural, sino regular la sociedad, vivir en armonía. Ya, pero lo que están diciendo la mayoría de ustedes es que simplemente quieren una sociedad a la cual solo esté o sea, que solo le rijan lo que son las leyes y ustedes no se están basando en ética o moral. Tú acabas de decir simplemente que las personas se adecúen a lo que está ahí escrito, pero ya, pero yo sí les digo algo, digamos en un caso que es muy real y que yo lo analicé. Ustedes pueden ver que es cierto que muchas de las personas rompen las leyes que están escritas, pero muchas veces se da en el caso que, por ejemplo, una persona que llega, yo que sé, se da un acto de homicidio y llega esta persona y encuentra a alguien muerto, y por el hecho de simplemente de tratar de salvarle o saber si sigue con vida o no, coge y involuntariamente lo que se le sube al carro y les lleva al hospital para ver si sigue con vida. Pero el momento que llega al hospital y hacen los estudios, les llega un policía, a esta persona les llevan detenido por el simple hecho de presunto culpable de este homicidio. Entonces, en este caso, a una persona que sabemos que es inocente y a la final de cuentas les llevan detenido y esta persona pasó detenido 10 días por el simple hecho de, en base a sus principios, valores, tratar de
caso una persona, si en el momento de que se da un homicidio o cualquier cosa, hace algo en contra de lo que la ley mismo lo dice, entonces todas las personas deberíamos no actuar bajo principios de moralidad o ética. O sea, pero ¿cuál es el punto? La persona pasó detenida 10 días. Sí, o sea, lo que pasa Por es... ayudar. Sí, por ayudar. O sea, llegó al hecho y le ayudó y llegó a la En ese clínica. caso, la ley escrita le parece injusta. Ajá. Ya. Sí, serían algunos casos que, pero más depende también de las personas. Permítame, por favor. Ya, yo tengo algunos puntos. Primero, al decirles que la norma para ser creada se basa en un procedimiento en el cual debe cumplirse Buenas noches. Para concluir con el debate en cuanto a nuestro grupo, como seguidores del positivismo, podemos concluir que el positivismo es una doctrina que busca regular el comportamiento humano mediante el derecho escrito, el mismo que busca ordenar la sociedad, pues es un método aplicable a todo proceso, ya que se puede decir que este coadyuva a legitimar o no el comportamiento permisible o no dentro de una sociedad. También con el conjunto de ideas que hemos tomado dentro del grupo, se manifiesta que el positivismo, como una doctrina que se basa más en el derecho escrito, toma a los valores, a los principios, a la ética, a la moral, como algo subjetivo, que lo mira desde un punto de vista que que va más allá de una persona. Es decir, que cada persona, como ser que es, como ente único que es, tiene la propia decisión de la manera en cómo ésta se comporta, es decir, la moral de uno no es la misma que la del otro. Y por ende, una ley o una norma escrita no se va a adecuar para el comportamiento de cada uno. Es por esto que existe el derecho universal, el derecho que está rigiendo a toda una sociedad. También se manifiesta que el justnaturalismo se encuentra más basado en los juicios de valor, que ellos toman en cuenta los valores, los principios de la ética, puesto que tienen la necesidad de realizar juicios de valor, los mismos que están dados desde el pensamiento y los sentimientos de la razón humana del hombre, que por ello esta doctrina que es el justnaturalismo se basa más en esto, pues tienen la necesidad de realizar los juicios de valor basados en sus sentimientos y la razón humana, a lo contrario del positivismo, que simplemente ve los principios humanos como una base para poder crear el derecho y poder regirse como tal, más no como un método de vivir o de sobrevivir dentro de una sociedad, puesto que es necesario que el derecho escrito se encuentre dentro de una norma, un cuerpo legal, para que éste pueda regular completamente una sociedad dentro de los ámbitos, la cultura, dentro de cómo ésta esté viviendo de acuerdo al tiempo y espacio en el que se encuentre determinado. Gracias. Bueno, nosotros para concluir este tema, defendiendo a la corriente jurídica del pensamiento como es el justnaturalismo, consideramos que es importante y es vigente su aplicabilidad en nuestra sociedad, ya que primero que nada es la base de cualquier otro derecho que ha existido y es fundamental para respetar la dignidad de los hombres. Esta está constituida por principios innatos a las personas, como ya decía, su principio es alcanzar la justicia social y el respeto a la dignidad de las personas, ya que muchas veces cuando una ley es injusta, simple y sencillamente no es aplicable, y muchas veces el positivismo no alcanza la justicia. El derecho natural nos permite el respeto a las culturas y a la ética universal, no necesariamente a una moral, sino a una ética universal, que lo que busca es el respeto de los derechos de las personas, aquellos derechos que no están escritos pero pertenecen a cada uno de nosotros. La restricción de las libertades no contribuye al desarrollo de la libertad, sino únicamente a que esta sea desafiada por cada uno de los habitantes de una sociedad. Con esto me refiero a que muchas veces las personas, al ver que se encuentran prohibidas y que tienen la amenaza de una sanción escrita en una ley y un poder coercitivo que se ejerce a través del Estado, como es la policía, lo único que procuran es corromperla. Y una persona no necesariamente va a actuar bien o mal por el hecho de que existe una ley. Hay personas que simplemente van a actuar de acuerdo a sus instintos, pero muchas veces estos son corregibles de acuerdo a las costumbres y a las culturas que tiene una sociedad. Ya que en algunos casos las leyes no necesariamente son el reflejo de las necesidades sociales, sino muchas veces son reflejos políticos y no necesariamente las realidades sociales.
La principal meta del derecho es la justicia y esta se alcanza mediante el respeto de la naturaleza del hombre. La armonía se alcanza mediante un camino en el cual debe estar dotado de ética, de razón y de respeto a los principios morales. Para concluir, les voy a leer una frase que nos dice: quien obra, pues, según a la naturaleza, obra de acuerdo a los logos, con la ley universal, y esta ley está nutrida de las leyes humanas.